Hoy recordamos en una misma celebración a los santos Cornelio, papa, y Cipriano, obispo de Cartago. Los dos, muy unidos en vida, fueron mártires de Cristo a mediados del siglo III. El primero murió en el destierro, el segundo ejecutado por la espada. De San Cipriano nos han llegado algunos escritos, cartas pastorales y su tratado sobre la unidad de la Iglesia. Pero sobre todo fue un pastor cuya influencia se dejó sentir no solo en el norte de África, sino también en las iglesias de España. Guiados por su ejemplo de amor a Jesucristo por encima de todas las cosas, comencemos esta Eucaristía. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él, diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades: María, la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Nos habla San Lucas en esta especie de resumen que hace de la actividad de Jesús,
de cómo le seguían. Los 12, algunas mujeres que le servían y también había otras gentes que le seguían. Y este seguimiento, notemos que era un seguimiento físico. Iban con él de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Iban con él escuchándole, siendo testigos de los signos que realizaba, de los enfermos a los que curaba. Esto, en aquel primer momento, les era suficiente para entusiasmarse con Jesús. Y por eso le seguían, esperaban a ver qué nos trae este enviado de Dios. Después, cuando Jesús empieza a plantear exigencias serias, ya no hay tanto entusiasmo. De hecho, las multitudes que había en un principio, que sobre todo iban para que les curara de sus enfermedades, empiezan a disminuir. Y más aún cuando en Cafarnaún va a anunciar la Eucaristía, aunque aquellos no entendieron nada de lo que decía, lo entendieron todo muy mal, aquello marcó un antes y un después. Dice explícitamente San Juan que muchos dejaron de seguirle, se fueron, le abandonaron, de tal manera que Jesús se vuelve a los 12 y les pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro, el impetuoso, enseguida contesta: Señor, ¿y a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso había descubierto Pedro hasta ese momento, pero ese entusiasmo por la persona de Jesús no fue suficiente cuando llegó la hora del dolor. Y así, cuando Jesús se ve de una manera tan humillante, prendido en el huerto de los Olivos, llevado a la fuerza para ser juzgado, Pedro, este Pedro que hace estas afirmaciones y algunas otras más importantes, como cuando en Cesarea contesta a Jesús diciéndole: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sin embargo, en aquel momento, la prueba del dolor lo echa para atrás, lo niega a Jesús, tiene miedo, se deja llevar por el miedo. Hará falta algo para que de pronto todo eso cambie, para que estos que siguen a Jesús un poco por conveniencia personal, para curarse de sus enfermedades, un poco por el entusiasmo de oír algo muy distinto. Ciertamente, las palabras de Jesús muchas veces encandilaban a aquellas personas y a nosotros hoy. ¿Cómo no sentirse emocionado, por ejemplo, cuando escuchamos, como el domingo pasado, la parábola del Hijo Pródigo, en la que no se nos habla tanto del Hijo Pródigo cuanto de cómo es Dios nuestro Padre? ¿Cómo no sentirse emocionado ante ese Padre del que dice Jesús que cuando vio que su Hijo volvía, se conmocionó interiormente, salió corriendo, se echó a sus brazos, lo cubrió de besos y le devuelve inmediatamente su dignidad de hijo? Porque lo único que importaba para aquel Padre es que el Hijo estaba muerto y había revivido, estaba perdido y había sido encontrado. ¿Cómo no sentir ante esa forma absolutamente nueva de hablar de Dios una emoción grande? Todo esto, sin embargo, no fue suficiente para seguir a Jesús cuando llega la prueba del dolor, cuando ellos mismos se ven en peligro de poder padecer. Como digo, hará falta algo que les transforme. Y ese algo fue la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús con el don del Espíritu Santo que les envía, según les había prometido, y que de pronto aquellos que sentían tanto miedo empiezan a convertirse en testigos, en mártires, que significa eso, la palabra mártir, testigo, testigos de Jesucristo por todo el mundo. La resurrección, por lo tanto, la resurrección de Cristo es efectivamente esencial. Por eso nos reunimos todos los domingos para celebrar que en un domingo, el primer día de la semana, Jesucristo resucitó de entre los muertos
Esa es la base de nuestra fe, según acabamos de escuchar que comenta San Pablo. Hace, no sé si una semana o dos, vi en YouTube que anunciaban un vídeo de estos que cuelgan, que se llamaba algo así como ¿existió realmente Jesús de Nazaret? Me entró curiosidad y lo puse para verlo. No lo vi entero porque era muy largo y aparte de eso enseguida empecé a ver cosas que no se correspondían con la verdad. Él se presentaba como historiador y arqueólogo y pretendía hacer un aviso para decir que él no pretendía meterse con la fe, pero que ese tema no lo tocaba, que la fe es una cosa y la historia es otra. Ese fue o es el primero de los errores que comete. ¿Cómo que no tiene que ver nada la historia con nuestra fe? Nuestra fe, la de los cristianos. Habrá otras religiones, por ejemplo el budismo, que más bien es una filosofía que se acepta o no se acepta, pero no tiene que ver nada efectivamente con los hechos que hayan ocurrido. En cambio, en nuestro caso, si escuchamos lo que acaba de decir San Pablo, es vital. Para creer hay que tener certeza de que ha ocurrido un hecho fundamental, la resurrección de Cristo. En Corinto, por lo que vemos por las palabras de San Pablo, habían aceptado sí el mensaje de la resurrección de Jesús, su muerte redentora y su resurrección. Eso sí lo creían. Pero lo que no aceptaban era la promesa de Jesús de que también nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. ¿Cómo es que dicen algunos de entre vosotros, les dice, que no hay resurrección de muertos? Pues bien, y entonces San Pablo argumenta por las bravas. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Porque son dos cosas que están unidas entre sí. Cristo ha resucitado haciendo así creíble la promesa de que también nosotros resucitaremos. Si nosotros no vamos a resucitar, tampoco Cristo ha resucitado. Y termina diciendo, y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es una estupidez. Nuestra fe no es solo para este mundo, es fundamentalmente una fe que está mirando al futuro definitivo, a la eternidad. Y si nuestra fe solamente dice, si nuestra esperanza en Cristo solo es para esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. No, nuestra fe tiene muchísimo que ver con un hecho que ha ocurrido en la historia. Y hace falta tener certeza, seguridad de que ese hecho ha ocurrido para poder creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Fue ese acontecimiento el que cambió la fe y por lo tanto la actitud vital de los discípulos. A partir de ese momento ya no les importó dar su vida, dejarse matar también por su Maestro y Señor que había dado la vida por ellos. Es un cambio fundamental, ya no tienen miedo porque saben que van a resucitar de entre los muertos, que la muerte la ha convertido Cristo en una puerta a través de la cual entramos en la eternidad. Y esa certeza fue la que llevó a tantos y tantos cristianos que en aquellos primeros casi 4 siglos fueron de una manera tremenda perseguidos en varias persecuciones por distintos emperadores. 30 años más o menos después de la muerte y resurrección de Jesús, ya Nerón comenzó con esa persecución sangrienta en la que perecieron San Pedro primero y después San Pablo, los dos en aquella persecución de Nerón. Tenemos hoy la celebración de 2 mártires, 2 siglos después, en el siglo III. Como vemos, la fe en la resurrección de Jesús y por lo tanto en nuestra resurrección seguía viva hasta el punto de que siguiendo las persecuciones de los emperadores, en este caso del emperador Valeriano,
pesar de eso, daban su vida por Jesucristo. Nos han conservado el acta del martirio de San Cipriano en Cartago. Y allí se produce un diálogo entre el procurador y San Cipriano. Y le preguntan: ¿tú crees en esa nueva religión y eres jefe de ellos? Y él contesta: sí, lo soy. Por lo tanto, ¿no quieres dar culto a los dioses de Roma, convirtiéndote en enemigo del imperio? No, no quiero dar culto a los dioses de Roma. Y entonces se produce la sentencia, a ser decapitado. Nada más oír la sentencia, San Cipriano responde: sean dadas gracias a Dios. Reciben como una gracia la noticia de su próxima muerte. Para ellos es la certeza de ir con Cristo. Se mantenía absolutamente viva esa fe y esa esperanza. Estamos hablando de 2 siglos después de los acontecimientos que habían ocurrido en Palestina. 2 siglos después, 200 años después, a mediados del siglo III. Ciertamente tiene mucho que ver la historia real con nuestra fe. Nuestra fe se basa en estos acontecimientos. Notamos que el credo no está hecho a base de frases, diríamos, intelectuales. No, creemos hechos. Dios que creó el mundo, el Hijo que se hizo hombre, padeció, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y el Espíritu Santo que fue enviado a los apóstoles, y así sucesivamente. Son acontecimientos que han ocurrido en la historia los que centran nuestra fe. Nuestra fe, por lo tanto, es en quien nos ha mostrado con los hechos que ha realizado que realmente es el Hijo de Dios y que, por lo tanto, podemos y debemos fiarnos de Él, ya que nos ha amado a nosotros más que a su propia vida. Y no hay un signo más grande de amor que se pueda dar, según sus palabras. He ahí la importancia que tienen los acontecimientos históricos para nuestra fe. Hace, no me acuerdo ya, 2, 3 años quizá, por Pascua, recomendé una película en la que se habla precisamente de la búsqueda de un periodista. Su búsqueda era para encontrar razones para meterse con la fe de su mujer, para quitarla la fe. Y resulta que terminó, después de su investigación a fondo, terminó dándose cuenta de que había razones para creer y él mismo se convirtió. La fe, por lo tanto, viene del anuncio de un acontecimiento. La evangelización es eso, anunciar la buena noticia. La buena noticia es Cristo, muerto por nosotros, resucitado, y que nos habla y nos enseña el amor que Dios nos tiene, que nos quiere conducir a la vida eterna. Así que repitamos desde nuestro interior y muy frecuentemente la confesión de fe en la esperanza de la resurrección que hemos contestado con el Salmo a la primera lectura. Al despertar, cuando despierte después de la muerte, me saciaré de tu semblante, Señor. Podré contemplar tu rostro no como en un espejo, sino cara a cara. Que esa fe y esa esperanza sean el gran motor de nuestra vida.